¿usted conoció a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palominos? Fue bastante dura, fue cuando mencionó o dijo que la doctora Claudia Sheinbaum podría estar cometiendo el mismo error que Felipe Calderón. Plegados en todo el territorio nacional. Nuestra base era la Ciudad de México, pero nosotros operábamos en la gran mayoría de los estados. Y él, al ser jefe de división, era jefe de mi jefe de mi jefe. Él estaba 3 puestos arriba. Amigos, y nos encontramos en el capítulo número 1 de este podcast del canal El Charro Político. Y bueno, estamos en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Secretario Omar Harfuch, muchas gracias por permitirnos estar el día de hoy aquí con usted en sus oficinas. Tengo entendido que aquí trabaja. Gracias por la invitación y bueno, permitirle a las redes sociales estar el día de hoy aquí acompañándolo. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo y gracias por tomarse la molestia de venir. Y esas son sus oficinas, o sea, tal cual aquí es donde toca base todos los días. Aquí estamos todos los días. Gran parte del tiempo no solo trabajo aquí, sino también aquí me quedo desde hace ya mucho tiempo. La gran mayoría de mi tiempo la paso aquí. Tenemos otras oficinas, una base que es más grande de la Policía de la Ciudad de México, que es una base de operaciones que se llama Valbuena, donde está la Policía Metropolitana, son varios agrupamientos, allá también trabajamos y también allá me quedo. Me llamaba mucho la atención cuando venía acá de Guadalajara a la Ciudad de México. Estuve revisando mucha información de Omar Harfuch y bueno, me llamaba mucho la atención cómo fue el acercamiento con la doctora Claudia Sheinbaum. Entiendo que cuando arranca la administración de la doctora, usted no estaba al frente de la Secretaría de Seguridad. ¿Cómo se da esa fusión de Omar Harfuch con la 4T, con Claudia Sheinbaum? ¿Cómo se encuentran y cómo deciden comenzar a trabajar juntos? Cuando la jefa de gobierno, bueno, más bien cuando la doctora Claudia Sheinbaum toma la jefatura de gobierno, yo era director de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Estaba también en temas de seguridad a nivel federal y cuando tuvimos algunas reuniones para ver diagnósticos de seguridad como se hacía en otras entidades federativas, tiempo después, como 6 meses después de que entra el señor presidente a la administración actual, como a los 6 meses yo renuncio de la Fiscalía General de la República. Y es ahí cuando recibo la invitación, que para mí fue un honor, pero no para la Secretaría. Recibo la invitación por parte de la doctora Claudia Sheinbaum para ser titular, para ser jefe general de la Policía de Investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La procuradora que hoy es la fiscal general, Ernestina Godoy, ella era la procuradora, ella hoy es la fiscal, solo que en ese tiempo no era fiscalía, y yo me integro ahí como jefe general de la Policía de Investigación. Estuve ahí muy poco tiempo, 3 meses a lo mucho, 3 meses y medio, y después me hizo el honor de designarme como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ¿Usted considera que este cambio, esta reestructuración en el gabinete, que digo, lo vemos todos los días, cuántas veces no el presidente Andrés Manuel ha cambiado a su gabinete, se debió a que encontró la Ciudad de México peor de lo que imaginaba, con altos números de inseguridad? ¿A qué cree que se debió esta modificación? Creo que ella hizo muchos cambios en materias de seguridad aquí en la Ciudad de México y ahorita brevemente los explico. Muchos cambios porque no solo es decir, es que nosotros llegamos porque somos mejores que los que estaban, que yo relevé. No, sino que ella hizo un cambio de operación en la Policía de la Ciudad de México. El primer día que ella recibe, el primer día como jefa de gobierno, en el tablero que tiene, recibe la ciudad con más de 10 homicidios dolosos. El primer día, no me acuerdo si fueron 12 o 13, yo no estaba. Entonces, teníamos una ola de homicidios dolosos sumamente violentos, de muertes dolosas, lesionados por arma de fuego, robo de vehículo con violencia, robo de vehículo sin violencia. Es decir, los delitos de alto impacto tenían una tendencia a la alza, y a la alza muy rápido. Cuando llegamos como equipo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ella tuvo una visión muy importante que fue darle a la Secretaría de Seguridad, a la Policía de la Ciudad de México, la facultad de investigación. Y esto
más que una facultad y algo por escrito que solo sea enviar un boletín y decir, ya tiene la facultad de investigación la policía, y que de verdad no haya un cambio de fondo, pues aquí fue todo lo contrario. Cambió el modelo de operación de la policía más antigua del país. Esta policía, la policía de la Ciudad de México, por décadas y años había sido 100% preventiva. Y apostarle a que la seguridad se fuera a resolver si la policía solo podía hacer detenciones en flagrancia, es decir, si una persona mataba o cometía un homicidio, un robo de vehículo, un robo a casa habitación, y no se detenía a los delincuentes en ese momento porque no estaba la policía en flagrancia, u horas después, pues ya no era trabajo de la policía. Y esto generaba una enorme frustración en la ciudadanía y enorme frustración en los propios policías, que muchos sí querían hacer su trabajo. Con la facultad de investigación que nos dan, hoy nosotros nos volvemos más útiles para la fiscalía y mucho más útiles para la ciudadanía. No hay un delito que no podamos nosotros ya perseguir en coordinación con la fiscalía. Es decir, la doctora Claudia Sheinbaum, lo que hizo fue cambiarle el modelo de operación a algo que había funcionado de manera distinta por décadas. Y perdón, creo que aquí agregaría que es muy importante la responsabilidad. Mucha gente cree que aquí el secretario de Seguridad o la fiscalía, la fiscal, maneja o conduce la estrategia de seguridad, y no, es la propia jefa de gobierno todos los días, y eso creo que nos hace tener resultados diferentes. ¿Por qué? Porque si tienes al titular de la entidad federativa asumiendo la responsabilidad de la seguridad y supervisando, los primeros que somos evaluados todas las mañanas es la propia policía. Entonces creo que eso también ha permitido buenos resultados. Aquí mencionaba una palabra muy importante, frustración. Y creo que como ciudadana de a pie, definitivamente el tema de la justicia sí resulta un poco frustrante. También el hecho de que como ciudadanos sentir esta respuesta y respaldo por parte de las autoridades. Entiendo que se ha hecho un cambio en el tema operativo, las funciones que pueden realizar la Policía de la Ciudad de México, a diferencia de que cuando llegaron. Pero ¿qué tan frustrante ha sido el tema del Poder Judicial? Porque definitivamente va de la mano. Sí. Aquí hicimos algo que nos ha ayudado mucho. Primero, en la ciudad, y por eso explico ahorita lo del Poder Judicial, en la ciudad había una lucha, no siempre, pero en varios episodios de la historia de la Ciudad de México hubo una lucha o cierto protagonismo del secretario y del procurador. Entonces, pues no, los resultados son míos, no, los resultados son de la Procuraduría, y aquí no tenemos eso. Aquí los resultados no son de la Secretaría o de la Fiscalía, es un trabajo en equipo de todos los días. Y me explico qué tiene que ver con el Poder Judicial. Cuando recién entramos a trabajar aquí en la Ciudad de México, pues obviamente tuvimos algunos reveses, donde hicimos algunas detenciones que no nos salían como queríamos, perdón. Está bien incómoda, esto es nuevo. Que no nos salían como queríamos. ¿Y cómo fuimos perfeccionando eso? Si nosotros decíamos, no, es que lo que pasa en muchas entidades federativas del país, ¿no? Es que la policía los agarró, pero la fiscalía los soltó. Y luego la fiscalía dice, no, es que la policía los detuvo mal y por eso los tuve que soltar. Y si fiscalía y policía se ponen de acuerdo, pues es que fue el juez. Aquí, en las mesas de todos los días de gabinete de seguridad, nos acompaña la fiscalía, está la secretaría, obviamente siempre respetando la autonomía de la fiscalía y respetando la autonomía del Poder Judicial, pero también está de invitado a veces el presidente del Tribunal del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y eso nos ha permitido mejorar la coordinación con el Poder Judicial de la Ciudad de México, porque también ellos nos han corregido muchas cosas, donde nos han dicho, oye, este informe policial no es, ¿por qué salió? Por estas fallas. Creo que aquí la coordinación nos ha ayudado mucho a evitar la famosa puerta giratoria. Definitivamente, porque bueno, cuando uno es víctima de un delito, el que te digan, oye, la carpeta de investigación no se llenó, no se realizó de la forma correcta, pues a uno como ciudadano realmente no es la respuesta o genera frustración ese tipo de situaciones. Sí, que la ciudadanía pues no le importa si es la policía, la fiscalía o el Poder Judicial. Sí. Lo que quieren son resultados. Totalmente. Y hoy, con esta facultad de investigación, el mayor éxito de la policía es que, porque se habla mucho de inteligencia, pero es que logramos cambiar esta inteligencia, esta información de inteligencia,
a actos de investigación debidamente integrados a una carpeta de investigación. Y esa es la gran diferencia, que sean útiles para el Ministerio Público y para el juez. Y en ese sentido, bueno, yo antes de venir había escuchado algunas entrevistas donde estaba su participación y bueno, pues platicaba mucho que parte de las personas que hoy trabajan con usted lo han acompañado a lo largo de su carrera en el ámbito de seguridad y realizando una investigación, bueno, pues yo analizo y por eso mi primera pregunta, ¿cómo es la fusión de Omar Harfuch con la 4T? Porque bueno, se sabe y se tiene conocimiento por parte de la ciudadanía que usted estuvo trabajando en la Policía Federal, algo que definitivamente es una estrategia distinta, la de gobiernos anteriores, con esta figura de Policía Federal, a la que hoy se está aplicando. Sabemos que cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, disuelve por completo a la Policía Federal, inclusive, bueno, pues él menciona, la antigua Policía Federal no logró consolidarse porque se descuidó, le faltó disciplina, la falta de profesionalismo y sobre todo moral. ¿Qué opinión le merece todo esto? Digo, al final, usted participó en la Policía Federal, es así, es tal cual como lo dijo el presidente, no había profesionalismo en la Policía Federal, no había moral, todo estaba mal en la Policía Federal o hay cosas que se pudieron haber rescatado. Claro, también no dejando de lado pues que en estos momentos tanto Luis Cárdenas Palominos, exsecretario de la Policía Federal, la persona que estaba al frente en aquel entonces de la Policía Federal como mano derecha del señor Genaro García Luna, hoy ya actualmente sentenciado. Entonces, esto sí es importante y venía dándome ahí vueltas en la cabeza. Me gustaría saber su punto de vista. Sí, es muy importante y sobre todo lo que dijo el señor presidente sobre la disciplina, la moral, la construcción, en pocas palabras, lo que dijo, no se consolidó. Eso que dice el señor presidente es muy importante. ¿Por qué? Las instituciones civiles de nuestro país de seguridad es justo lo que necesitan, consolidarse. ¿Qué diferencia tiene? Que también lo ha dicho el presidente y que yo creo que tiene toda la razón. ¿Cómo se expresa del ejército? ¿Cómo se expresa de Marina? Son instituciones consolidadas. No importa los años que pasen o las administraciones que pasen, son instituciones sólidas. Por eso la gente confía en estas instituciones, porque permanecen, se consolidan, se profesionalizan, hay una continuidad. En el caso de las policías civiles, incluyendo la Policía Federal, no fue así. Había una administración en la administración del expresidente Calderón y había una administración totalmente distinta de la Policía Federal en la administración del expresidente Peña. Entonces, no había una continuidad como en otras instituciones. En el caso yo trabajé en la Policía Federal, como muchos jóvenes, ingresamos como jefes de departamento porque era perfil investigador y creo que había mujeres y hombres sumamente valientes, muy jóvenes, más bien no creo, los vi y tuve el honor de servir con ellos. Empezamos con el nivel más bajo de perfil investigador, que era jefe de departamento. Yo después fui jefe de departamento, subdirector de área, director de área. Eso fue en esa administración de Genaro García Luna. Y cuando ha habido, oye, pero él era cercano o él era tal, creo que hay veces, y es importante que la gente conozca cómo eran las estructuras de la Policía Federal. ¿Todos eran corruptos? No todos, no de ninguna manera. No, repito, yo vi jóvenes, mujeres y hombres sumamente valientes que hicieron actos realmente heroicos por este país. Pero sí era necesario disolverla. Yo creo que lo que era no se podía transformar. Es una reestructuración siempre. Por ejemplo, ¿qué hicimos aquí en la Policía de la Ciudad de México? Es un fortalecimiento continuo a las instituciones de seguridad. ¿Qué está haciendo la jefa de gobierno desde que era Procuraduría, hoy Fiscalía? Fortalecer las instituciones de seguridad. Creo que aquí, al pasar y al fortalecer la Guardia Nacional, no creo que sea, no importa si es guardia, policía, no importa el nombre. Lo importante es que las instituciones de seguridad se fortalezcan. Eso es lo importante. Y como lo dijo el presidente, se consoliden. Sea cualquier institución que sea, si no se consolida y si no hay un fortalecimiento y una capacitación adecuada y una supervisión adecuada, cualquier institución se puede perder.
Y creo que lo más importante, ¿no? Que el que esté al frente de el cuerpo de seguridad, sea cual sea el nombre, pues que definitivamente no esté vinculado al narcotráfico, que es lo que más le ha dolido o lo más le ha afectado a nuestro país. Y lo estamos viendo en estos momentos. ¿Usted conoció a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palominos? Sí, en el caso de Genaro García Luna, él era secretario de Seguridad y éramos 39,000 policías federales. Él no tenía, y menos al ser yo jefe de departamento, pues no tenía contacto con nosotros. A Genaro, yo lo he dicho públicamente, a Genaro García Luna, y esto sería muy, todo lo que decimos nosotros es muy corroborable y hay cosas que se pueden solicitar por transparencia. En el caso del exsecretario de Genaro García Luna, yo lo vi 3 veces como secretario, una en un simulacro de condecoración, la segunda en la condecoración, la tercera en un aeropuerto donde yo iba a abordar un avión para un operativo con compañeros y él iba llegando al hangar de la Policía Federal, y la cuarta fue en un evento público donde yo lo vi a distancia y fue las únicas 4 veces que lo vi. Cuando él era secretario lo vi 3 veces. Nunca recibí una instrucción de él. ¿Por qué? Porque mucha gente desconoce la estructura de la Policía Federal. O sea, un secretario no tendría por qué darle instrucciones a un jefe de departamento o a un subdirector de área o a un director de área, que fue el más alto puesto que yo alcancé en esa administración. El primer puesto que yo tomo ya de relevancia es hasta diciembre del 2012, ya en una nueva administración, y es cuando me designan encargado, todavía no era coordinador, encargado de la coordinación estatal de Guerrero, y en febrero o marzo, si no mal recuerdo, es cuando me ratifican como coordinador estatal. Pero ahí pues ya era otra administración, ya no existía la Secretaría de Seguridad, ya era la Comisión Nacional de Seguridad, el comisionado era el doctor Mondragón, el comisionado nacional, que después fue Montealejandro Rubido y después fue Renato Sales. ¿Y usted vio corrupción en la Policía Federal? En el área que nosotros estábamos, en las diferentes etapas, siempre hemos visto corrupción en todas las policías por una razón. Porque cuando estás ya en un puesto de mando, es tu responsabilidad no solo verla. O sea, no es tu responsabilidad ver la corrupción y decir, vi un acto de corrupción. Es tu responsabilidad denunciarla en asuntos internos y no solo denunciarlo, poner a disposición a los compañeros si te consta un acto de corrupción, que es lo que nosotros en la Policía Federal, en la Agencia de Investigación Criminal, y aquí, bueno, ni se diga, es lo que hemos hecho. ¿Y de Luis Cárdenas Palominos tuvo a él, obviamente, algún contacto? Sí, con él sí tuve muchísimo más contacto, mucho más contacto, porque él en el último año de la administración, él era jefe de división de seguridad regional y yo era director de apoyo operativo regional. Era un grupo pequeñito de jóvenes, todos muy jóvenes, un grupo de operaciones que estábamos desplegados en todo el territorio nacional. Nuestra base era la Ciudad de México, pero nosotros operábamos en la gran mayoría de los estados. Y él, al ser jefe de división, era jefe de mi jefe de mi jefe. O sea, él estaba 3 puestos arriba, con una estructura también muy grande. La división de seguridad regional era de 5,000, pero él no podría decir, por ejemplo, como en el caso del exsecretario, que lo vi 3 veces, no, pues en el caso del ex jefe de división, de él, pues sí lo vi varias veces. Y en este sentido, secretario, ¿denunció los actos de corrupción que vio en la Policía Federal? Siempre denunciamos todos los actos que hemos visto de corrupción y no solo denunciamos, nos ha tocado poner compañeros a disposición de las autoridades. ¿Se merecen estar en la cárcel? En este caso, ¿se merece García Luna estar sentenciado? Yo creo que lo que se merece todo ser humano, y esto siempre lo voy a decir, sea la persona que sea, es derecho a un juicio justo y que sean siempre, como también lo ha dicho siempre nuestras autoridades, que sea el Ministerio Público el que aporte las pruebas y el juez el que juzgue. Creo que es muy delicado nosotros como personas civiles decir, sí se merece tal o cual. Nosotros siempre como personas, y más si nos dedicamos a esto, nosotros tenemos que velar por la seguridad de las personas y garantizar el derecho a un juicio justo de todas las personas. Eso es lo que hacemos aquí. Aquí nosotros no hacemos detenciones porque creemos o por especular. A mí me pueden llegar a decir aquí, tal persona es lo más... Mi tarea no es especular. Mi tarea es acreditar un delito,
llevárselo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, trabajarlo en conjunto y hacer las detenciones como lo hacemos, de manera permanente. Y Luis Cárdenas Palominos debe pagar por sus delitos. Toda la persona que cometa un delito debe pagar por él. Luis Cárdenas, o el que sea. Todas las personas que cometan un delito tienen que pagar por la comisión de un delito. Usted, suponiendo, en dado caso, porque no sabemos qué pueda pasar en el futuro, si usted llegara a ser secretario de Seguridad, ¿continuaría con la Guardia Nacional? ¿Le gusta la Guardia Nacional? ¿Le gusta el proyecto que plantea la Cuarta Transformación? Porque, repito, es muy distinto el proyecto del PAN, ¿no?, que lo menciona el presidente, el Mátalos en Caliente, a un proyecto que lo que busca es atacar las causas. Vemos que una de las fortalezas han sido los programas sociales, la prevención y, claro, también, cero impunidad. Pero son proyectos totalmente distintos. Ha tenido la oportunidad de trabajar en dos proyectos que no hay comparación alguna. ¿Le gusta esta forma de trabajar del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Considera que es mejor que la anterior? Considero que hay un componente fundamental que trabajamos mucho en la Ciudad de México, que es un eje rector del presidente y un eje rector de la doctora Claudia Sheinbaum, que es la atención a las causas, como lo comento. Nosotros cuando llegamos aquí a la ciudad, un ejemplo, y ahorita paso a la Guardia Nacional, en el caso de Plateros, es un sector que históricamente ha sido de los sectores más violentos de la Ciudad de México, más violentos para la policía. Hicimos cualquier cantidad de operaciones, investigaciones, cateos, cualquier cantidad de cosas con la propia Fiscalía General de Justicia. Pero al mismo tiempo, la doctora nos insistía mucho, atención a las causas, atención a las causas. Entonces ahí entró el subsecretario Pablo Vázquez, que es el subsecretario de Participación Ciudadana de la propia Secretaría, y entró con muchos proyectos y muchos programas, al mismo tiempo que nosotros estábamos operando, digamos que es la parte fuerte, las investigaciones, los cateos, etcétera. Teníamos una parte mucho más amigable y de proximidad social, donde le dábamos una alternativa distinta a varios jovencitos y muchas veces niños de 12 años, que no los puedes criminalizar, que tienes que atender las causas. ¿Por qué? Porque el niño de 12 años muchas veces, si tiene a su mamá narcomenudista, a su papá narcomenudista, a su tío narcomenudista, a su cuñado, pues no puedes juzgarlo. ¿Qué futuro le espera? Entonces hay que darle opciones, que es lo que hace el gobierno de la Ciudad de México, que es lo que hace el gobierno de México, dándoles opciones donde aquí, por medio de participación ciudadana, hemos logrado sacar a cualquier cantidad de jóvenes. Entonces, por supuesto que me gusta el proyecto, atender a las causas lo considero. ¿Continuaría con la Guardia Nacional? La Guardia Nacional tiene que consolidarse por una sola razón. ¿Y por qué tiene que continuar? Porque si nosotros seguimos cambiando, ya llegó ahora otra administración, ya no hay Guardia Nacional, pues ¿qué va a pasar? Otra vez es un cuerpo que no se consolida. Yo creo que la Guardia Nacional, al estar con una supervisión tan estricta como la de la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene una extraordinaria posibilidad de consolidarse como una institución en que la ciudadanía pueda confiar. Una cosa muy importante, la Guardia Nacional es un apoyo a las entidades federativas. Los responsables de la seguridad son las policías locales y las fiscalías locales. Si nosotros creemos que va a llegar una Guardia Nacional a resolver los problemas de todo el país, pues no. La Guardia Nacional es un apoyo. Nosotros aquí nos coordinamos extraordinario con la Guardia Nacional. Todos los días está el general de la Guardia Nacional sentado en gabinete, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el general que está aquí en la zona, con la Marina. Pero ellos son un apoyo. No podemos esperar que Defensa Nacional o Secretaría de Marina o Guardia Nacional le haga el trabajo a las entidades federativas. Entonces, yo sí creo que la Guardia Nacional es un buen proyecto, por supuesto. Definitivamente sí. ¿Y que debe continuar? Debe continuar, por supuesto. Tiene que consolidarse. Tiene que haber instituciones que se consoliden y que se fortalezcan. Y también hay una cosa muy cierta. Las instituciones se fortalecen con recurso, con capacitación, pero también un factor muy importante, con el tiempo. Y es que esta pregunta es importante porque
la Guardia Nacional ha sido muy criticada, principalmente, bueno, pues la oposición la ha utilizado para generar esta idea de militarización, pero que cuando nace la Guardia Nacional es por esta necesidad de cubrir con elementos que no contaban, como usted lo menciona, las policías estatales, policías municipales, y sumándole a ello, bueno, pues que no estaba la policía, ya no se contaba, ya no se podía contar con la policía federal. También me gustaría preguntar, ¿usted conoce a Anabel Hernández? No, nunca la he visto. Nunca ha tenido la oportunidad de conocerla. Porque si alguien ha cuestionado su participación o su trayectoria de venir de la Policía Federal, ha sido Anabel Hernández. Sabemos que, bueno, como servidor público, al final de cuentas, estás inmerso a críticas y a comentarios de terceros, pero es impresionante las declaraciones que en su momento llegó a hacer, ha llegado a hacer y creo que seguirá siendo. Y una de las que fue bastante dura fue cuando mencionó o dijo que la doctora Claudia Sheinbaum podría estar cometiendo el mismo error que Felipe Calderón al proteger a su secretario de Seguridad. También ha habido señalamientos por parte de Anabel Hernández respecto a cuando usted tuvo la oportunidad de estar al frente de la Policía Federal en el estado de Guerrero, en medio de esta situación tan lamentable que nos duele a todos los mexicanos, que es el caso Ayotzinapa. ¿Qué respuesta le merece todo esto? Entiendo que, bueno, pues ella desde su área de la libertad de expresión, pero sí yo tenía esa duda y fueron algunas de las preguntas que me pidió el público realizar. Claro. Si usted la conocía, si ha dado respuestas a estos pues señalamientos dichos por la señora Anabel. Yo diría tres cosas. Primero, tú mencionaste algo muy importante que es la libertad de expresión. Es algo que la propia jefa de gobierno, el propio presidente lo pone de ejemplo. Nosotros, y en mi caso, no solo por mis jefes, o sea, por la jefa de gobierno, sino pues desde chico a mí, mi papá y mi mamá me enseñaron a respetar eso. Y eso es algo que yo no puedo, tan respeto la opinión y la libertad de expresión, no solo de Anabel, de cualquier periodista o cualquier persona, que yo jamás, nunca he hecho un reclamo, una contestación, y esto no lo digo como un mérito, cada quien está en su derecho de opinar lo que quiera. Ella puede opinar y escribir lo que quiera. Nuestro trabajo es muy medible, es muy evaluable. Yo me puedo sentar aquí contigo y decirte, oye, los homicidios dolosos en la Ciudad de México han disminuido 50% del 2018 a la fecha. Robo de vehículo con y sin violencia ha disminuido más de 60%, los dos, del 2018 a la fecha. Todos los delitos de alto impacto, desde que está la doctora Claudia Sheinbaum, han disminuido en más de 45%. Esos son datos duros, son evaluables. En el caso, que sí da tristeza, también una cosa es que respetes la libertad de expresión y otra cosa es que hay notas que te dan y te lastiman más que otras. O sea, ¿considera que ya es un tema personal? Pues no sé. No, espero que no tendría por qué, porque no la conozco. Uh-huh. Pues espero que no. Nunca nos hemos visto en persona, nunca hemos hablado, nunca hemos ni escrito. Pero sí hay casos, por ejemplo, hay notas que pues, te pueden pegar con cualquier cosa y pues ni te das cuenta, ¿no? Pero cuando fue el caso de Ayotzinapa, pues digo, ¿a qué persona? O sea, tendrías que estar loco como mexicano para que no sea el caso más doloroso que le ha pasado al país o de los más dolorosos. Y que te involucren con algo así, pues sí es bastante delicado y doloroso, no solo para ti, sino para tu propia familia. En el caso, cuando yo dije mis primeras declaraciones, que las hice ante la autoridad también en su momento, no es como que yo dijera, es que yo no estaba en Guerrero, estaba en Michoacán y que me haya ido con 3 compañeros que me taparan, ¿verdad? Que no estaba en Guerrero. No, eran despliegues enormes. ¿Cuánto tiempo lleva usted como coordinador o encargado del estado de Guerrero? Yo fui designado encargado en diciembre del 2012, me ratifican en febrero del 2013, febrero o marzo, no sé, todo eso se puede pedir por transparencia. Me mueven a Michoacán y esto es lo importante. Cuando yo me voy a Michoacán, no me fui con 3 compañeros que dijeran, vamos a decir que Omar estaba en Michoacán. No, eran despliegues enormes.
O sea, nos quedábamos en un penal de Buenavista Tomatlán, iba a ser un futuro penal, y en un hotelito en Nueva Italia. Ahí estábamos, Nueva Italia y Buenavista Tomatlán. Pero no estábamos 5 personas, o sea, éramos cientos, en el hotel menos. Entonces son cosas muy claras. Nosotros, repito, respetamos muchísimo cualquier declaración, opinión, y creo que siempre el trabajo pues habla por nosotros, siempre, porque es un trabajo muy medible. Hay trabajos que no son tan medibles como este. Aquí cuando nosotros llegamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues obviamente nos pusimos metas, pero también tiempos. Dijimos, a ver, vamos a evaluarnos nosotros, solitos, a los 6 meses que llevemos a la Secretaría. Si no vemos un avance, bueno, valoramos. Entonces creo que el trabajo, a fin de cuentas, es lo que habla más que las palabras. Y esa vez, en ese punto específico de la historia, ¿cuál fue la razón del despliegue? Porque, bueno, usted menciona que... ¿Del despliegue a Michoacán? Del despliegue a Michoacán, porque, bueno, parte de lo que Anabel Hernández menciona es que usted tuvo que haber sido parte de las personas que citaron para formar la supuesta verdad histórica que ya hace unos meses, bueno, esta administración se ha ido encargando de mostrar las primeras pesquisas que, bueno, pues que revelan que la verdad histórica no tiene nada. Pero ¿cuál es el motivo, la razón que a usted lo mandan a Michoacán? Y en este caso, considera que pudo haber sido algo estratégico haberlo mandado a Michoacán, que si usted hubiera estado en Guerrero en ese momento, no hubiera permitido esa situación. ¿Coincidió? ¿No coincidió? ¿Fue planeado? ¿No fue planeado? No, claro que no fue planeado. Ya sería una teoría de la conspiración muy compleja, ¿no? No. Nosotros en la policía, en las policías y en las instituciones de seguridad se hacen despliegues continuos. En ese tiempo querían echar a andar con mucha fuerza la división de Gendarmería. Yo estaba en la división de seguridad regional y a mí me comisionan a Gendarmería para arrancar. Y yo recibo, precisamente en Michoacán, fíjese, esto no lo había comentado, yo recibo a 100 jóvenes nuevecitos. O sea, aparte del despliegue de los cientos de personas que estamos, yo recibo en Michoacán a 100 jóvenes de Gendarmería que habían tenido una capacitación, creo que de 1 año, para dirigirlos en este lugar que era bastante delicada la seguridad. Entonces, no, lamentablemente, cuando esto ocurre, después todo el estado de fuerza, esto es importante, todo el estado de fuerza después regresa a Guerrero. Y también dijiste algo muy importante. Esta administración ha hecho una investigación muy profunda del caso Ayotzinapa. Pues evidentemente yo no estaría aquí si estuviera involucrado en cualquier tipo de ilícito. Creo que eso también resume muchas cosas. Y bueno, esto es importante señalarlo y qué bueno que nos comparte parte de esta información, porque creo que cuando son temas tan delicados, muchas personas tienden a distorsionarlos o lucrar, o como se dice coloquialmente, sacar raja política de situaciones, repito, tan dolorosas como lo fue y lo sigue siendo el caso Ayotzinapa. Pero también sabemos que, bueno, al frente de una secretaría como la de seguridad, donde, bueno, pues sabemos que tristemente por gobiernos anteriores se recibió un país con cifras terribles de miedo, de inseguridad, pues no es fácil enfrentarte a los criminales, no es fácil enfrentarte ahora sí que a los grupos malos. ¿Cuáles han sido cómo lo podríamos decir? A su paso por la Secretaría de Seguridad, ¿cuáles han sido los actos que más han marcado su trayectoria en esta secretaría? Yo me di a la tarea, para mí las más impactantes, uno fue el atentado que sufrió casi a inicios. Otro tema también importante que marca la agenda puede ser el caso de Ciro Gómez Leiva, que fue hace meses.
Y bueno, lo que vimos hace unas semanas también con el tema del metro. No sé si nos pudiera platicar un poco Sí. al respecto de esos 3 temas. Ha habido muchos temas que nos han marcado. Hay unos que no fueron tan sonados o tan mediáticos, pero por ejemplo mi atentado, obviamente pues, perdieron la vida 2 compañeros muy queridos para mí, muy. En el caso del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, pues es algo que pone no solo que genera una percepción de inseguridad con un hecho que era muy dirigido y muy direccionado, pero también hay otros que no salen a la luz. Hay otros que no son tan mediáticos y que marcan de manera brutal al equipo que tengo el honor de encabezar. Por ejemplo, en Azcapotzalco perdimos a 2 compañeros muy valiosos en un enfrentamiento. El caso de una menor de edad que perdió la vida a manos de su padrastro, una niñita de nombre Fátima. Hay muchos casos en la policía. La policía de la Ciudad de México y más una ciudad como esta, pues todos los días tenemos casos tremendos. Todos los días, desde muy temprano, revisamos las novedades y hay novedades que verdaderamente pues, son muy dolorosas para cualquier ser humano. Y que nuestro trabajo es, si no se logró evitar ese acto terrible, pues sí es nuestra obligación evitar que no quede impune. Y eso también nos motiva todos los días, porque cuando estás viendo novedades tan tremendas todos los días, pues también tenemos el privilegio, como equipo, de encargarnos de sacar de las calles a esas personas que por medio de mucha cobardía y de violencia, pues le quitan al que menos tiene o le quitan al que pueden, ¿no? Por medio de la violencia. Entonces eso son muchas cosas las que verdaderamente nos pueden simbrar todos los días aquí como equipo de seguridad. ¿Miedo? Pues yo creo que sí, siempre puede haber algún temor, siempre, pero dirigir la policía de la Ciudad de México con miedo, pues le haríamos más daño a la policía y a la ciudadanía que no estando, ¿no? Entonces, pues no, la verdad que no. Cuando pasa lo del atentado, en algún momento pensó ya no No, regresar a la nunca, Secretaría de Seguridad. nunca porque hubiera sido fallarle a mis compañeras y compañeros, a lo que yo creo, a lo que fui educado y también pues a mis convicciones. Siempre he puesto a mi país muy por encima de otras cosas porque yo creo fielmente que sin país y sin seguridad pues no tienes nada. O sea, no puedes, mucha gente, aquí tú tienes que poner a la seguridad o a la ciudad primero que tu propia familia o que tu tema personal. Es obvio, porque si no, pues dedícate a otra cosa. Esto es temporal. O sea, esto puede durar 1 año, 2, 3, 4. Si yo quiero pensar primero en otras cosas, pues lo haré cuando me salga de aquí. O mejor digo, ya no quiero trabajar en esto y ahora sí pienso en mi vida personal. Pero el tiempo que esté aquí, que son puestos y siempre han sido sumamente temporales, así sea 1 año o 6, pues es temporal. Es una decisión de cada quien el estar al frente de una institución así. ¿Y las personas que intentaron hacer esto ya están tras las rejas? Tenemos a varios detenidos, ha habido 27 detenidos, se trabajó, es una investigación en conjunto con el Gobierno de México. Nos ayudó la Secretaría de Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Marina, y es una investigación que continúa. Faltan personas por detener. Yo recordaba en aquel tiempo que, bueno, pues se mencionaba que previo a esta situación ya les habían informado que existía una lista de personas que corrían peligro. Me acuerdo que también en aquel entonces se mencionaba a Santiago Nieto al frente de la UIF. ¿Esa lista sigue existiendo? Es que más que una lista, porque lo que hubo no fue una filtración de la lista, pero lo que hubo fue una alerta de que había un posible atentado y los posibles funcionarios eran tales. O sea, no que todas las personas de la lista estuvieran amenazados, no, de ninguna manera. Entonces nosotros, en reuniones más cerradas, pues sabíamos que, porque la lista creo que era como de 11, entonces sabíamos que la lista pues en realidad eran 1, 2 o 3 personas. Entonces todavía sigue, es más que una lista, Pues siempre hay un cuidado especial a ciertas personalidades. Sí, por supuesto, sí. Y en esta situación,
recibió respaldo, apoyo del presidente? Porque vimos a la doctora Claudia que en diversas fotografías que subía a sus redes sociales, bueno, dando este acompañamiento cuando usted estaba en el hospital. ¿También hubo apoyo, respaldo del presidente en Por una situación supuesto, pues tan delicada como esta? la propia investigación se llevó a cabo con la Defensa Nacional, con el Centro Nacional de Inteligencia. Nosotros lo que hemos recibido, cuando nosotros damos estas buenas cifras, no solo decimos, es la ciudad la que ha logrado esto, no, es la ciudad, con la coordinación de las autoridades locales, sí, de la Ciudad de México, esa Fiscalía, Juzgado Cívico, Poder Judicial, pero siempre nosotros vamos de la mano con el Gobierno de México, siempre. Con el Gobierno de México, con las fuerzas de seguridad, hemos hecho más de 70 operaciones para detener generadores de violencia, que muchos ya no operaban aquí en la Ciudad de México, sino estaban fuera y desde fuera operando para generar violencia aquí. Si no tuviéramos esa coordinación y ese apoyo del Gobierno de México, del propio presidente, pues no podríamos hacer esas operaciones. No podrían tener esos resultados. Aquí, secretario, mencionaba un tema muy importante que concuerdo con usted. Hay casos que se han hecho mediáticos, hay casos con los cuales se han lucrado. ¿Qué opinión le merece? Efectivamente, uno que se hizo bastante mediático, que inclusive hasta salió en la mañanera, fue el caso de Ciro Gómez Leiva. Recuerdo que el presidente ponía sobre la mesa 3 teorías. Una, que pudo haber sido algo realizado por parte de grupos que están en contra de la transformación. Otra, que tal vez el mismo señor Ciro Gómez Leiva pudo haber participado en esta situación para generar golpeteo. Y otra, que efectivamente fue un acto dirigido hacia el periodista por, las actividades y en el ámbito en que se desenvuelve. Cuando pasa esto, yo recuerdo que él menciona que, se comunica con ustedes cuando estaba en la casa de Manlio Fabio Beltrones. Ustedes tuvieron la oportunidad de ir a la casa donde, pues él literalmente después de haber tenido esta situación toca base en la casa de este exfuncionario político, o todo fue a través de llamadas, se comunicó con la Secretaría de Seguridad, o fue como una asistencia personalizada? Siempre que hay que la vida de alguien esté en riesgo, nosotros, ¿qué pasó ese día? Recibimos la primera alerta del C5, después me comunico yo con el señor Ciro Gómez Leiva, se comunica mi jefa, la doctora Claudia Sheinbaum, con él. Llega el subsecretario al lugar de los hechos, llega y lo atiende de manera directa. Empezamos las primeras entrevistas y nosotros iniciamos la investigación primero con la gente del sector que corroboró y checó cámaras no solo del C5, sino muchísimas cámaras privadas. Pero la comunicación fue por teléfono, no fue... ¿La mía? Ajá. Fue por teléfono. Ok, perfecto. Sí, la mía fue por teléfono, fue una comunicación por teléfono. Y entiendo que la de la jefa de gobierno también fue por teléfono. Ok. El subsecretario se traslada e iniciamos toda la investigación en el lugar. Un mes después, algo así, no recuerdo, hicimos 12 acciones simultáneas, detuvimos a 11 personas. Explicamos paso a paso cómo se vinculaba cada una de estas personas, con todas las cámaras privadas y del C5. Al día siguiente, la persona que dispara de manera directa en contra de Ciro, él estaba en Tanzínguaro, Michoacán. Al día siguiente de las 11 detenciones, de las primeras 11 detenciones, solicitamos apoyo. Yo solicité el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nos ayudaron, nos fuimos a Tanzínguaro, un equipo de aquí, una célula de aquí, y detuvimos al número 12, que era la persona que disparó físicamente en contra del periodista. Esas son las 12 personas que están detenidas. Todos los autores materiales al día de hoy están detenidos. El último avance que se había dado a conocer era que efectivamente quien habría dado la orden o la instrucción sí proviene o es vinculado a una red criminal. Es lo último que recuerdo que usted había sacado en un comunicado. En las últimas audiencias, como en las audiencias ya de los 12 detenidos, pues varias intervenciones, etcétera, se hacen públicas. Okay. Y ahí de las propias declaraciones de los detenidos se desprende y sale a medios que había una tercera persona,
una persona ajena a estos 12, bueno, más bien no ajena, aparte de estas 12 personas que había dado una instrucción. Nosotros tenemos una investigación activa, obviamente al ser una investigación tan delicada y al ser responsables o corresponsables con la Fiscalía de la Investigación, pues siempre reservamos muchísimo los datos. ¿Considera que fue mezquina la pronta respuesta que hicieron medios tradicionales en respaldo a Ciro, pero culpando directamente a la actual administración, directamente al presidente Andrés Manuel? Porque tal cual, el día que sale todo esto, se veía como sin pruebas acusaban directamente que podía haber sido una orden desde Palacio Nacional, y repito, fue horas después de lo sucedido, sin esperarse una investigación, sin tener prueba alguna. Y bueno, me acuerdo que inclusive hubo un movimiento en redes sociales donde decían todos somos Ciro, y era un ataque directo hacia el gobierno. Es que nada, nosotros como policías lo que buscamos siempre es ver exactamente qué pasó. Y cuando nosotros decimos, estas personas son los responsables, no es porque Omar García lo diga, es porque nosotros comprobamos y acreditamos ante el Ministerio Público y el Ministerio Público con el juez que estas personas son las responsables. Creo que hubo, sí, cuando lo que comenta de que, es que a lo mejor fue un tema político de Palacio, que dijeron, pues obviamente no, son cosas totalmente absurdas, pero creo que como en su anterior pregunta como en tu anterior pregunta que hiciste al inicio, pues siempre va a haber personas que opinen y que digan y que pueden aprovechar cualquier, en mi caso o en el que sea, ¿no? Entonces, podemos decir que sí se intentó lucrar con este tema. Yo creo que se intenta lucrar con la mayoría de los temas que son mediáticos, ¿no? Y eso, pues a veces, el trabajo delicado de la policía y de la fiscalía es nunca salirse de lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no nos dejamos llevar, y eso para nosotros es muy importante, que la ciudadanía sepa que la policía no se deja llevar por una opinión, sea cual sea, en medios de comunicación. Nosotros, nuestro trabajo, y como garantizamos la confianza de la ciudadanía, es con hechos, no con especulaciones. Por eso a mí cuando me preguntaban tantas veces, oiga, pero es que el móvil, decía, bueno, si yo me paro a especular y después no es, pues voy a perder la credibilidad. Por eso decimos, no, es paso a paso. Y eso es lo que queremos que la ciudadanía sepa. Ya estamos llegando a la recta final de nuestro podcast. Le agradezco mucho pues la atención, la transparencia sobre todo, y bueno, este acercamiento que hoy tenemos aquí en la Secretaría de Seguridad. Parte también de lo que me preguntaban era cómo colaboró la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México con la captura de Ovidio Guzmán. Si bien es cierto, sabemos que bueno, esta estrategia la llevó a cabo Rosa Isela, secretaria de Seguridad del gabinete del presidente Andrés Manuel. También en la rueda de prensa estuvo Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Marina. La realidad es que vimos que bueno, a esta persona la traen a Ciudad de México. ¿Colaboró la Secretaría de Seguridad en el operativo? Fue un operativo algo que ver, que fue en el estado de Sinaloa. Fue un operativo del gobierno de México. No participamos, no teníamos cómo, o sea, no había manera de que... ¿Ustedes tenían información de que...? No, para nada, pero no tendríamos por qué. Es como en el caso de esta detención en Sinaloa de esta persona, de Ovidio, pues fue porque fue en Sinaloa, pero hace poco hubo una operación muy importante en Tamaulipas por parte del ejército y tampoco, ¿no? Pues no tendríamos por qué. Nosotros somos una autoridad local en la Ciudad de México. Obviamente, si se llega a requerir cualquier tipo de apoyo. Pero, por ejemplo, veíamos cómo pues, lo trasladaban por las calles de la Ciudad de México. Entonces, no sé si hay también la Secretaría de Seguridad. Siempre se pone un apoyo, por ejemplo, en vialidad. Siempre hay un apoyo, por ejemplo, cuando vienen funcionarios de otros países, pues aunque es un operativo federal, pues siempre apoya a la Ciudad de México. Todo lo que pasa en la Ciudad de México, cuando hay un convoy militar o de seguridad, normalmente siempre hay una intervención de la Secretaría, pero no fue un operativo y creo que fue un gran éxito por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad. Y ya para concluir, de lo que hemos visto en los últimos meses del metro de la Ciudad de México, donde bueno, pues ha salido información de que pues ha habido ahí
mano negra, como dirían, ¿no? Que ha sido algo provocado, donde vimos que también ha habido respaldo por parte del gobierno federal, que vimos a la Guardia Nacional en el metro. ¿Alguna opinión respecto a este tema? Que también, bueno, pues ha sido, pues, un punto de golpeteo para la administración de la doctora. Si la Guardia Nacional había desplazado a la policía de la Ciudad de México o que si nos había molestado que llegara la Guardia Nacional, pues ¿cómo nos va a molestar? Al contrario. O sea, nosotros mientras más apoyo tengamos de la Guardia o del gobierno de México, pues siempre se recibe bien. La gente, bueno, hubo una encuesta ahí cuando le preguntaron a la gente si se sentía más segura o no. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Deteniendo a las personas de robo de cable, que eso también afecta muchísimo, mucho, puede provocar accidentes tremendos. Lo que nosotros hacemos como policía de la Ciudad de México es ocuparnos de los temas. Muchas veces con ayuda y respaldo de la Guardia Nacional, y otras acciones pues las hacemos con la propia fiscalía nada más. Muy bien, pues bueno, familia, ya llegamos al final de nuestro podcast. Agradecida. Y última pregunta, lo prometo, ya es la última, es que a mí me encanta preguntar muchísimo. ¿En algún momento le pasó por la mente ser actor en lugar de policía, o nunca lo intentó? Lo platico porque, bueno, antes de empezar el podcast, bueno, le estaba platicando al secretario de Seguridad que me había tocado ver un TikTok donde, bueno, pues aparece la mamá del secretario, que mi mamá la adora por su gran trabajo como actriz. Y bueno, ella mencionaba que a ella le hubiera encantado que su hijo hubiera sido actor. ¿Alguna vez se vio ahí actuando en las novelas de Televisa o no sé? No, la verdad que no. Me gustaba mucho acompañarla, mucho. Yo era, y digo era no porque ahorita ya no, sino porque ahorita pues por mi trabajo casi no la veo. Pero era muy, muy pegado a mi mamá, obviamente a mi papá también, pero me gustaba mucho acompañarla y me gustaba mucho. Es una mujer muy, muy trabajadora. Yo me acuerdo que empezaba muy temprano y terminaba muy tarde. O sea, yo desde que me acuerdo mi mamá estaba trabajando. Siempre, siempre, siempre. Una mujer sumamente trabajadora. Y obviamente pues me encantaba verla y me sentía muy orgulloso de ella, pero creo que me gusta más mi trabajo. No se ve como actor. Sí. Como dicen, ¿no? Zapatero a su zapato. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya concluimos. ¿Qué se espera para 2024? También platicábamos que, bueno, para ser alguien que descarta ser alcalde de la Ciudad de México, pues aparece en varias encuestas. Se ve que tiene ahí un grupo importante de apoyo que lo respaldan, que lo ponen en las encuestas. ¿Dónde veremos al secretario Omar García Harfuch? Estaría interesante si nos pudiera ahí adelantar un poco. Y bueno, algo que lo tengo que decir, me llamó mucho la atención. Cuando yo vengo a hacer entrevistas, podcasts, por lo general siempre una forma de ver cuál es la percepción del político con la gente es en los comentarios de redes sociales, interacciones, porque es una manera muy noble de ver qué perspectiva tiene la gente. La neta me llamó la atención que estaba revisando las redes. Dije, bueno, vamos a ver qué perspectiva tiene la gente del secretario. Me di cuenta que tiene un fuerte grupo de fans. Está dentro de la lista, podríamos decir, de los galanes de la 4T. Y yo cuando veo mis comentarios, bueno, pues me ponen, Juncal, te apoyamos. Cuando fui a ver a Marcelo también leí un poquito los comentarios. Pero me llama la atención cuántos piropos le ponen a diario. ¿Le incomoda, no le incomoda? No, al contrario. Creo que primero de lo que me preguntaste de las muestras de apoyo y de que salgamos bien posicionados o evaluados, pues claro que siempre da gusto, porque quiere decir que como equipo vamos bien. Eso nos da muchísimo gusto. Y en el caso, cuando te ponen comentarios de apoyo o comentarios muy bonitos en las redes, pues en un trabajo como en el que tenemos, ¿cómo nos va a molestar? Al contrario, es nosotros, y digo nosotros porque lo hemos platicado como equipo, pues siempre nos da muchísimo gusto cuando hay una muestra de cariño de mujeres, de hombres, de jóvenes, de gente muy, muy mayor, que tenemos contacto. Hace poquito tuvimos una reunión vecinal y bueno, cosas muy, muy, muy bonitas que nosotros
como equipo de la Secretaría, pues no solo agradecemos, sino que valoramos muchísimo. ¿Y dónde lo veremos en 2024? ¿Qué le gustaría? A mí lo que me gustaría es, en una ciudad como esta, creo que lo primero que me gustaría es en diciembre del 2023 poder entregar buenas cuentas de eso, del 2023. La doctora Claudia tiene también planes. A mí me gustaría formar parte, obviamente, de sus planes, de su equipo. Por supuesto, pues estamos en su equipo. Entonces, creo que tenemos que ver también qué hace ella para nosotros. Saber si hasta cuánto vamos a continuar aquí en la propia Secretaría, que eso pues es una instrucción directamente de ella. Entonces, hasta lo que diga la jefa, sí, nos esperamos. Muy bien. Pues muchas gracias, secretario, por la oportunidad, por el espacio. Familia, gracias por permitirnos, bueno, mostrarles esta increíble participación aquí platicando con el secretario. No sé si le gustaría agregar algo más. Solo agradecerte muchísimo. Gracias de verdad por considerarnos para esta entrevista y muchísimas gracias a quien se tomó la molestia de ver este programa. Pues bueno, familia, llegamos al final de este primer episodio. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.